Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a las predicciones de la Premier League temporada 2020-2021. Llegó ese momento del año en el que iremos equipo por equipo compartiendo mi análisis y respectiva predicción de dónde terminarán los 20 equipos que participan en esta temporada en la mejor liga del mundo. Evidentemente tenemos que aclarar algunas cosas antes de ir a la predicción. Número uno es que eso es una predicción. Mi palabra no es la ley. Yo te invito a que en la sección de comentarios hagas lo mismo y compartas la predicción de los 20 equipos, dónde crees que terminarán, compartas a un jugador clave, qué esperas de X o Y equipo, que es justamente lo que yo estaré haciendo y ya revisaremos dentro de un año, tal vez a la mitad de la temporada, que también vamos, justamente como lo hicimos con la temporada 2019-2020. Este año específicamente hay que decir que como con ningún otro año, estamos en plena ventana de transferencias y el apartado de las bajas y las altas puede sufrir algunas modificaciones respecto a si ves este video en octubre, noviembre, diciembre. Vamos a ver que también envejece. Por supuesto, también el apartado del jugador clave es uno muy importante y que también puede sufrir modificaciones, en el que está pensado en un jugador cuya influencia dentro del equipo va a ser muy importante. No estoy diciendo que sea el mejor jugador. Por ejemplo, este año especialmente su estadía en el equipo, por ejemplo, si hablamos de un Jack Grealish, que suena que muchos equipos lo quieren, el que esté como jugador clave puede significar también, por supuesto, que su salida afecta negativamente al equipo. Habiendo dicho todo esto y después de invitarte a que también me sigas en mis redes sociales donde también están las dinámicas de las predicciones, comenzamos. Vaya, este año comenzamos en serio, después de que el año pasado colocamos el Sheffield en esta posición. Y ahora colocamos al Burnley de Sean Dyche. Carlos, pero Sean Dyche es un entrenador que pelea con colmillo y con todo para permanecer en la Premier League. ¿Por qué los colocas en la última posición? Por sencillas razones, básicamente, y es que pueden perder justamente a James Tarkowski en la ventana de transferencias, y si pierdes a Tarkowski, pierdes a tu mejor jugador. Y fuera de Tarkowski, yo realmente veo el equipo de Sean Dyche que sí es un equipo con muchísimo colmillo, con muchísima garra, con muchísimo despliegue físico, pero no es un equipo que me convence para una Premier League, y creo que en esta temporada en la que el resto de los equipos se han reforzado de una forma increíble y que han trabajado mucho en sus esquemas de juegos ofensivos y que seguramente van a encontrar la fórmula para hacer daño al Burnley de Sean Dyche, yo les estoy viendo una temporada bastante negativa. Hasta me atrevería a predecir que en algún momento de la temporada se despedirá a Sean Dyche. También estas pequeñas predicciones que iré lanzando a lo largo del video. Y entonces en la última plaza, el Burnley. Ojo, cuidado, damas y caballeros, en la posición 19, el West Ham de David Moyes. Primera predicción, David Moyes no va a terminar la temporada, eso estoy seguro. David Moyes no va a terminar la temporada con el West Ham. Es un caos institucional también el West Ham. Tenemos a un equipo que está perdiendo a muchas de sus figuras. Suena muy fuerte la salida de Declan Rice, suena la salida de Felipe Anderson. Intentan llevarse a James Tarkowski justamente, pero sacarlo del Burnley va a ser sumamente complicado. Aún así dejo al Burnley en la última posición. David Moyes es un entrenador que no me convence en lo absoluto para entrenar en la Premier League, y creo que al final del día, y además sus mejores jugadores, Haller, Fornals, Lanzini, que no están en su mejor estado de forma, creo que terminará afectando todo este caos institucional. A pesar de que creo que habrá cambio en el banquillo, va a afectar tanto que veremos a los Hammers en la segunda división. Tal vez el misticismo los pueda salvar. Recuerdo que también unas 2-3 posiciones de fallo en las predicciones. Creo que es una muy buena predicción. Yo creo que va a estar en la 19 el West Ham. Nos despedimos, lo siento, Ilya Oleart. Y este año voy a colocar a uno de los recién ascendidos, el West Bromwich, justamente con pasado en el West Ham. Slaven Bilic, pasado en la Premier League. No le fue del todo bien a este entrenador, que además la última vez que tuvo Europa League el West Ham, y ahora los estoy colocando en el descenso. Tienen un equipo muy interesante. Por ejemplo, le arrebataron a Grady Diangana justamente al West Ham. Trajeron de vuelta a Mateus Pereira, que creo que es un jugador al que debemos seguir muy de cerca y va a ser justamente el jugador clave de esta plantilla, que encuentre la mejor versión que tuvo en la segunda división, por supuesto, pero ahora en la Premier League. Fueron el segundo equipo con más goles la temporada pasada en la segunda división. Fueron el tercer equipo con menos goles recibidos y solo perdieron 7 partidos, empataron 17. Creo que el West Brom es un equipo inconsistente y eso en la Premier League les terminará pasando factura para que los vean de vuelta en la segunda división, que debo decir
que la pelea por el no descenso es una locura absoluta. Digo, toda la Premier League, para no decir este comentario en todo el video, es la más complicada de predecir este año, ya se los digo yo. Estaba debatiendo muy en serio y evidentemente al colocarlo aquí pienso que el Aston Villa estará involucrado directamente en la pelea por el no descenso. Pero creo que mientras mantenga a jugadores como Tyrone Mings, como a Magin y por supuesto a Jack Grealish, el Aston Villa creo que puede contender seriamente para permanecer nuevamente esta temporada. Si Jack Grealish se termina quedando evidentemente el jugador clave, estamos hablando de uno de los mejores jugadores en la Premier League, uno de los mejores jugadores ingleses en la actualidad. Trajeron a Matty Cash del Nottingham Forest, que es un excelente lateral por derecha, tal vez el mejor lateral por derecha de la segunda división la temporada pasada, la 19-20. Y si llegas a reforzar con un Said Benrahma, un Oli Watkins, creo que podemos estar hablando de un equipo, porque sobre todo adelante creo que necesitan un mejor referente ofensivo los villanos, que ayuden y acompañen justamente a Grealish, a Magin y a Tyrone Mings en la central. Un mejor portero también, me gustaría un Emi Martínez, algo por el estilo, para que este equipo pueda soñar por el no descenso, colocarlo inclusive más arriba si se refuerzan con alguno de los nombres que he dicho o perfiles similares, para que el Aston Villa se salve esta temporada. Arriba de ellos el Crystal Palace de Roy Hodgson, que tiene muy buenos jugadores, tiene algunos de los jugadores más emocionantes de la Premier League. Uno de ellos acaba de llegar, Ebrecht, y ese es un jugador fantástico, un jugador que de verdad puede significar un cambio, y por lo que realmente termino colocando a este equipo salvo del descenso. También con un Wilfred Zaha que parece que nunca saldrá del Crystal Palace, se queda una temporada más. Mi gran problema con el Crystal Palace es que es Roy Hodgson, el director técnico. Es un director técnico que sí, que sabe salvar a los equipos de los últimos puestos, que puede hacer un muy buen plantel, un muy buen equipo, pero aún así es un equipo que lo comparo con el resto que tenemos adelante de este Crystal Palace y no creo que tenga las herramientas para ser un equipo que pueda contender por puestos más elevados. Tal vez el mercado de fichajes cambie y traigan a lo mejor algunos otros elementos, pero ahora mismo y con Roy Hodgson en el banquillo, no espero mucho de este Crystal Palace. Hablemos del Newcastle United, que justamente cuando estoy grabando este video acaban de cerrar el fichaje de Callum Wilson, de Ryan Fraser, van por Jamal Lewis, están buscando también a gente como Rob Holding del Arsenal. Y estos fichajes aún así no me terminan de convencer. Evidentemente los aficionados del Newcastle, hablando estrictamente en fichajes, hubieran preferido una posible venta y que no estuvieran ya con Mike Ashley y todo lo que tenemos con este Newcastle. Pero bueno, ya independientemente de esto, lo que es estrictamente dentro de la cancha, la llegada de estos jugadores me gusta mucho. Sabemos que Allan Saint-Maximin y Miguel Almirón son sumamente importantes en el esquema del Newcastle. Una defensa que hay que trabajar un poquito más en la defensa. Martin Dubravka, que no va a estar para los primeros partidos. También me basé mucho en el calendario de este año para lanzar mis predicciones. Creo que el Newcastle estamos hablando de una mediocridad baja para esta temporada, por lo que los coloco también en la pelea por el no descenso, pero un poco más tranquilos, si lo podemos decir así. Siguiente posición, el Fulham de Scott Parker, y este equipo a mí me gusta muchísimo. Scott Parker como director técnico ha hecho cosas muy interesantes. Sí, en diciembre les fue bastante mal este año y además entraron a la Premier League arañando en la cuarta posición y venciendo al Brentford para volver a la Premier League. Este año no han hecho lo de aquella campaña en la que se mandaron más de 100 millones de euros en fichajes, cambiando prácticamente todo el equipo. Creo que ha sido congruente el Fulham en el mercado de fichajes y han mantenido la base de un Fulham que ya me gustaba muchísimo. Que se haya quedado Harrison Reed es muy importante. Traer a gente como Anthony Robinson y también al señor Mario Lemina, me interesan mucho estos fichajes. Que Mitrovic sea el referente en ataque sigue siendo para mí muy importante. En el centro del campo, por supuesto, el líder, el referente, el guía, el timón de este Fulham es el señor Tom Kearney, jugador clave para este Fulham, para que se mantenga. Y hablando justamente que tienen que ser un equipo consistente, hablaba del West Brom siendo una inconsistencia total con esos 17 empates. El Fulham, creo que a pesar de esto, de arañar y decir que en diciembre no les fue nada bien, hilando derrotas consecutivas, creo que Scott Parker tiene un equipo consistente, congruente y con jugadores muy interesantes para mantenerse. Si llegan a traer a Florentino Luis, ese fichaje me gusta mucho, aunque tal vez el impacto inmediato no se refleje en los primeros meses, pero creo que sí lo suficiente para salvarse del descenso. A partir de esta posición creo que ya estamos hablando de un salvarse el descenso ya prácticamente olvidado, la media tabla, y quiero que le echen mucha atención, presten atención al Brighton de Graham Potter. Recuerdan que el año pasado yo les decía que este proyecto a mí me gustaba mucho, pues ahora me gusta mucho más, porque creo que están haciendo los pasos que debían seguir justamente para que Graham Potter, que saben que es uno de los mejores nombres de la Premier League,
pueda seguir construyendo. Primero, una temporada más de Trossard, a quien colocaba como el jugador clave la temporada pasada y creo que necesita tener mucha más influencia. La tuvo la temporada pasada, creo que es un jugador fantástico. Necesita un mejor acompañante en ataque. Eso sí, por ahí estuvieron vinculados a Darwin Núñez, que terminó en el Benfica. Lo que más me gusta que hicieron es que en la parte de atrás, que de por sí ya era un equipo sólido, el de Graham Potter todavía es aún más sólido, porque Lewis Dunk renovado, Ben White renovado, trajeron a Veltman, es un equipo que luce mucho más sólido que la temporada pasada. Ryan, que es un tipo que da muchísima seguridad bajo los tres palos, en el centro del campo alguien como David Proper creo que me encanta, aunque hayan perdido a Aaron Moy, y repito, tal vez el único elemento que faltaría para que este Brighton me convenza aún más es un mejor referente ofensivo. Pero aún así creo que el Brighton, repito, este año es uno de esos equipos de los que no les puedes perder de vista. Hablemos de los Saints de la Premier League, el Southampton de Ralph Hasenhüttl, un equipo maravilloso. Aquí ya estamos, a partir de este Brighton, ya estamos hablando de unos equipos que me fascinan, que es lo que justamente puedes mover muchísimas posiciones entre estos equipos. Cualquiera de estos puede ser la gran sorpresa. El Southampton tiene un pero, porque a pesar de que atrajeron a Mohamed Salisu, que es uno de los mejores centrales jóvenes que viene de la liga y que se lo robaron, básicamente sonaba para el Stade Rennais, que tiene UEFA Champions League, es el Southampton el que se hace sus servicios. Evidentemente necesitan una gran temporada de James Ward-Prowse, de Nathan Redmond, de Danny Ings, que fue uno de los grandes atacantes de la temporada pasada, viendo esa reivindicación como delantero después de sus lesiones, de su paso por el Liverpool, venir a su casa, literalmente el Southampton, para encontrar su mejor versión. El gran pero que le pongo a este Southampton es que no van a contar con su mejor jugador, Pierre-Emile Højbjerg, que sabemos que se fue al Tottenham. Creo que es una baja bastante sensible y que puede afectar mucho a la estructura. Vamos a ver si lo terminan resolviendo con alguna llegada en el mercado de fichajes. Yo en su momento dije que Suat Serdar del Schalke 04, veamos si sucede algo por el estilo, o un Weston McKennie que se fue a la Juventus. Pero aún así este equipo me fascina. Ralph Hasenhüttl es uno de los mejores entrenadores que puedes encontrar en el fútbol europeo. Lo encuentras en el Southampton y es otro proyecto de los que se quieren mantener en la Premier League, y no solo eso, ya comenzar a ilusionarse y soñar con puestos europeos, porque sí, yo creo que ya a partir de aquí es la pelea por los puestos europeos. Hablando de Europa, Euro Sheffield, nos quedamos con las ganas del Euro Sheffield de esta temporada, lo cual puede ser una gran ventaja para que los Blades logren mantenerse, y sobre todo, objetivo de la temporada 2021 para mí con el Sheffield United no es repetir o mejorar la temporada pasada, es básicamente establecerse, que se conviertan en un equipo que esté incrustado ahí en la Premier League y que puedan seguir construyendo. Y justamente ya comenzamos a ver cómo construyen desde invierno, que trajeron a Sander Berge y que fue un fichaje atinadísimo y uno de los más importantes de la temporada. Vemos también cómo comienzan a renovarse, traen a Jayden Bogle del Derby County y también a su compañero Max Lowe, 21 y 23 años, justamente para que vayan tomando esa evolución en los carriles. En la central renuevan a John Egan, que creo que este movimiento es importantísimo, y creo que lo más importante de la temporada y justamente para esta evolución del Sheffield United es que pierden a Dean Henderson, que se convirtió en uno de los mejores porteros de la temporada pasada, y lo sustituyen con Aaron Ramsdale. Vamos a ver cómo en su regreso a Sheffield vemos a un Ramsdale que pueda ocupar los tres palos e intentar llenar la gorra que dejó Dean Henderson la temporada pasada, para que, repito, el objetivo de establecerse como un equipo que lo veamos en los próximos 5 o 10 años en la Premier League, y en esos 5 o 10 años tal vez ahora sí aspirar con una proyección a mucho más largo plazo por la Europa diagonal Champions League. Abróchense los cinturones, el Leeds United de Marcelo Bielsa. Carlos, ojo, en su momento hace 2 años te emocionaste mucho con el Fulham. A mí me da la impresión de que este Leeds United es un Fulham 2.0. No lo creo. Creo que Marcelo Bielsa, para empezar, es un director técnico que creo que los elogios sobran. Sí tiene algunos aspectos muy interesantes que podríamos considerar la duración en un equipo, pero con este Leeds United, cómo se ha ganado a toda una ciudad, cómo se ha ganado a todos sus jugadores, cómo ha construido un equipo sumamente sólido, atractivo, y cómo lo ha reforzado. Robin Koch me parece uno de los mejores centrales que pudo haber llegado a este Leeds United y uno de los mejores fichajes que ha hecho la Premier League. Además, están buscando esa justamente largo plazo con Josko,
Gvardiol, que ya saben, aquí vimos la pronunciación en MDF. Traen a un Rodrigo Moreno, que en su momento vinculado al Real Madrid, al Barcelona. Y si cierran a Rodrigo de Paul, amigos, estamos hablando de tal vez el mejor fichaje que podría ser un equipo de la media tabla hacia abajo. Rodrigo de Paul es un jugador diferencial totalmente. Se queda Jack Harrison. Lo que puede hacer este Leeds United en la Premier League es muy interesante. No nos lo podemos perder por nada en el mundo. La primera jornada es contra el Liverpool. Probablemente inicien perdiendo. No sería, más bien la sorpresa sería que iniciaran ganando. Y ay, Carlos, no, que iba a sorprender el Leeds United. Pasa mucho ese efecto, ¿no? De que digo que un equipo lo va a super romper, empieza perdiendo. ¿Y qué decías, Carlos? Pero con el Leeds United quiero ver cómo evoluciona, cómo trabaja Marcelo Bielsa en la Premier League. Marcelo Bielsa en la Premier League, chicos, ¿no les emociona solo decir eso en voz alta? Hablando de emociones, el Everton de Carleto Ancelotti. Sí, ya inclusive he leído algunos comentarios que dicen que el Everton es un equipo que está construido para llegar a puestos europeos. Estoy de acuerdo de cierta forma, repito, yo creo que ya a partir del Sheffield United estamos hablando de la pelea por puestos europeos. Y el Everton sobre todo necesita una temporada de adaptación de los nuevos nombres que llegan, porque se le da una renovación total al centro del campo en cuanto a nombres, con la llegada de Alan, de Abdoulaye Doucouré y por supuesto James Rodríguez. La historia de James Rodríguez y el Everton creo que es un emparejamiento hecho en el cielo, porque independientemente de que tiene a Carleto Ancelotti y sabemos que son como abuelo y nieto, lo de Everton y James Rodríguez es muy interesante porque es un equipo que suele desilusionar, que hacen fichajes muy importantes, desilusión media tabla hacia abajo. Y James Rodríguez, que ha estado en el Real Madrid, ha estado en el Bayern Múnich, y desde la temporada 2014-2015 probablemente no hablamos de la mejor versión de James Rodríguez, y tal vez lo que necesitaba en su carrera era alejarse un poco de los reflectores del escaparate, por decirlo así, el Real Madrid y el Bayern Múnich, y llegar a un equipo justamente que sí se esperan muchas cosas del Everton ahora, que como ilusiona con estos fichajes y con un movimiento como el de James Rodríguez. Pero al final del día es el Everton, ¿saben a lo que me refiero? Y creo que James Rodríguez puede ayudar a dar ese paso además a jugadores como Calvert-Lewin, como Richarlison, como Bernard, a Gylfi Sigurdsson, y ese emparejamiento y ese entendimiento de fútbol que vas a tener con esos dos. Me gusta mucho este Everton, me gustaría verlo en Europa League, pero es que son tantos equipos tan buenos que no puedo ponerlos a todos en la Europa y en la Champions League, no puedo ponerlos a todos de campeones de la Premier. El Everton seguramente estaría contendiendo en la liga, o no sé. Los Wolves de Nuno Espíritu Santo, otro equipo que está sumamente bien construido y que lo mejor que han hecho los Wolves en esta ventana de transferencia, a falta de que esto cambie con todo un mes que tenemos aún por delante desde que se sube este video, es retener a Diogo Jota, a Adama Traoré, a João Moutinho, a Raúl Jiménez, a Rubén Neves. Es lo más importante que les pudo haber sucedido. Creo que Daniel Podence va a tener todavía aún más importancia en este equipo. Llegan nombres como Marçal, que es un jugador que tiene muchísima experiencia, viene de jugar semifinales de la UEFA Champions League y cuadra perfectamente con lo que buscan Nuno Espíritu Santo. Repito, el tema de que se dé continuidad, sí perdieron a Matt Doherty, pero realmente se mantiene la esencia de estos Wolves, que además, como una bendición en disfraz de haber quedado fuera de la Europa League para la siguiente temporada, el calendario se facilita un poco más. Y repito, la clave es que se hayan quedado. Yo quiero seguir viendo a Raúl Jiménez romperla anotando goles, y quisiera colocarlos más arriba, pero arriba está el Leicester City, los Foxes, que debo decir que Brendan Rodgers tiene un problema interesante, porque ya desde diciembre vemos síntomas de un equipo que parece que de a poco la fórmula se ha ido desgastando. El James Maddison de la 19-20 no fue el James Maddison de la 18-19, y necesitamos ver a ese generador de juego, a ese jugador diferencial, a ese jugador que te rompe defensas, y justamente Brendan Rodgers tiene que, creo, comenzar a trabajar un poquito más en eso. Yo creo que le hace falta un compañero y además competencia a Jamie Vardy, como un Emmanuel Bonaventure Dennis, que ha estado vinculado, o el mismo Hudson Edouard. En la defensa me encantaría que llegue del Celtic Christopher Ajer, creo que es muy importante, pero aún así tienen a Johnny Evans y a Soyuncu, creo que ahí no hay mucho problema. Perdieron a Ben Chilwell, un movimiento bastante doloroso. Vamos a ver si lo terminan sustituyendo con Nico viniendo desde el Ajax, o con un Jamal Lewis que se lo ganen al Newcastle, o ver qué hacen con esa lateral por la izquierda. Pero aún así, repito, yo los veo como en esa mediocridad, peleando por la Europa League de la media tabla, porque es un equipo que todavía me presenta esa interrogante. Quiero ver si va a haber una fórmula un poco retocada y renovada, y justamente liderada por un James Maddison, por Yuri Tielemans, o tal vez comenzamos, o seguimos viendo, mejor dicho, una decadencia, y tal vez comenzamos a ver a Leicester en la 11ª, 12ª, ojalá y no sea así, porque ha sido un gran animador en las últimas temporadas. José Mourinho y el Tottenham en la siguiente posición.
qué interesante es el Tottenham para la siguiente temporada. Yo lo he dicho en MDF, creo que es un equipo que callado ha hecho muy buenos movimientos, pero también creo que hay movimientos que aún faltan por hacerse. Se perdió al capitán Jan Vertonghen en la agencia libre y aún al momento de la grabación del video no tenemos a ese recambio natural, generacional. Han sonado muchos nombres, tienen aún así en el equipo a Toby Alderweireld, que es un tremendo central, tienen a Davinson Sánchez, que por ahí un poco inconsistente, parece que no van a contar con Juan Foyth, la inconsistencia que estamos viendo de Hugo Lloris en la portería, pero también lo que han hecho en el mercado es lógico, congruente. Doherty para la lateral por derecha, que Serge Aurier ya era insostenible. Pierre-Emile Højbjerg, probablemente el mejor mediocentro de la temporada pasada en la Premier League, y para dar esa transición lógica a este equipo. Pero adelante, creo que el tema profundidad es para preocuparse. Creo una temporada completa de Steven Bergwijn va a ser muy interesante con este Tottenham. Pero, por ejemplo, sabemos que se va a lesionar Harry Kane. Lo sabemos, es una realidad innegable. ¿Qué pasa cuando se lesiona Harry Kane? Porque ya no es si se va a lesionar. La pregunta es, ¿qué pasa cuando se lesione Harry Kane? ¿A quién vas a poner? ¿Vas a seguir poniendo a Lucas Moura, a Heung-min Son, que son jugadores sumamente importantes en esta plantilla? ¿O vas a traer un recambio para cuando esa lesión se dé? Es muy importante la temporada que tenga Harry Kane, es muy importante qué va a terminar haciendo José Mourinho, y ahora con una temporada completa y con un equipo con el que ha podido trabajar mucho más. Pero creo que no le va a alcanzar, porque arriba de él creo que hay proyectos mucho más enfocados, alineados y con muchas más herramientas para trabajar. Como lo es el Arsenal de Mikel Arteta. Carlos, el Arsenal de Mikel Arteta, José Mourinho es mucho más entrenador. Yo he visto un proyecto de Mikel Arteta sumamente emocionante. Si todavía le terminas de añadir a un José Maguar, algo por el estilo, una locura. Pero ya trajeron a Dani Ceballos. Una de las cosas que más necesitaba este Arsenal era la central. Y llegan dos nombres nuevos. Unos que ya habían amarrado desde hace un año, William Saliba, y una de las promesas más emocionantes de la defensa francesa. Y un Gabriel Magalhaes, que lo hizo fantástico con el Lille. No voy a decir que fue los mejores centrales, pero uno sí que se alinea totalmente al estilo de juego de Mikel Arteta. Salir jugando. Tal vez veremos una línea 3 con un Kieran Tierney, que fue un fichaje espectacular con todo y las lesiones, y que te puede jugar como ese central, como ese carrilero por izquierda. La explosión de gente como Bukayo Saka es muy importante. Que Pierre-Emerick Aubameyang se quede, que ya tiene su edad. Si termina saliendo Lacazette. Pero para mí, lo más importante, independientemente si llega a War, cómo se adapta Gabriel Magalhaes, William Saliba, es Nicolás Pepe. Yo creo que esta clase de movimientos, un Pepe que fue el fichaje récord, el fichaje del que tanto se esperaba y fue una temporada para el olvido, y que probablemente debía haberlo añadido en los peores fichajes de la temporada 19-20, es una oportunidad de que se convierta en ese fichaje que no tuvimos la temporada pasada, y que veamos esa versión de Nicolás Pepe que te genere 20 goles, 30 goles. Es lo que necesita este Arsenal, y ahora trabajando temporada completa con Mikel Arteta creo que se puede lograr, y además ya con compañeros que conoce, con los que puede entenderse aún más. Necesitamos que Nicolás Pepe despierte para que el Arsenal inclusive podamos pensar en un equipo que pueda llegar más arriba. Pero sin Nicolás Pepe no sé si pueda pasar de esta posición en la que los estoy colocando. El top 4, damas y caballeros. Carlos, ¿quién entrará en la UEFA Champions League en tu entendimiento? Cuarta posición, el Manchester United. El Manchester United tuvo una gran oportunidad la temporada pasada y aprovechó para terminar en la tercera posición. Lo estoy colocando una posición más atrás, pero no creo que el equipo haya empeorado. Sigo pensando que Ole Gunnar Solskjaer no es el entrenador ideal. Creo que es un entrenador que lo ha hecho bien, y inclusive ha cambiado mucho mi percepción de Ole Gunnar Solskjaer. Pero sí, pensando con los elementos que se tiene, creo que el potencial sería otro, con un nombre al estilo Mauricio Pochettino, Erik ten Hag, algo por el estilo. No voy a decir que ahora Solskjaer no termina la temporada. El equipo luce fenomenal. Si se refuerza en la central, la lateral por izquierda, con un Alex Telles y algún central, el que tú quieras, Benoit Badiashile, algo por el estilo. Upamecano no se va a poder, pero sería fantástico. Lo que hicieron adelante me encanta. Donny van de Beek, Bruno Fernández, Paul Pogba. Estos tres nombres, te estamos hablando de tres mediocampistas que pueden hacer magia con el balón, y que si además le sumas a esta ecuación a gente como Marcus Rashford, que ha seguido evolucionando y creciendo como futbolista, a un Mason Greenwood que tal vez en punta o como por extremo por derecha no nos va a hacer extrañar al que pudo haber sido el fichaje de Jadon Sancho, y Anthony Martial, que sigue demostrando, y que a pesar de que se le critique, es un jugador que te va a rendir con goles. Solo pregúntale a la temporada pasada. Creo que este Manchester United no empeoró, mejoró de cara a la siguiente temporada.
pero lo coloco aquí estrictamente porque creo que hay 3 equipos que están un peldaño arriba de ellos en cuanto a calidad de plantilla, del director técnico y todo el potencial que tienen estas 3 plantillas, y ya sabes tú cuáles son. Pero es que, como digo, arriba está el Chelsea de Frank Lampard, que ojo, la temporada pasada decía que iba a ser bien importante, una de transición, sin fichajes, nuevo entrenador, poca experiencia, solo en el Derby County, pero conoce lo que es ser un jugador de Premier League, conoce lo que es ser un líder, y de a poco fue integrando su ideología y su estructura de juego, tomando la mejor versión de algunos jugadores, un Christian Pulisic que estuvo fantástico, Mason Mount que es el chico prodigio de Frank Lampard. Sí, por supuesto, las centrales donde había que mejorar, pero no solo en la central, el Chelsea mejoró estructuralmente, línea por línea, luce como un equipo totalmente renovado para esta temporada. La experiencia, el liderazgo de Thiago Silva, que yo creo que ya está lejos de su mejor versión, pero no creo que lo pueda hacer mal en la central. Creo que cuando menos le da un pequeño salto de calidad, pero en la lateral por izquierda sí se dieron como 6 pasos hacia adelante con Ben Chilwell, un lateral por izquierda fantástico que encaja perfectamente con Lampard. El mismo Lampard habló con él y le dijo: te necesito, por favor, Chilwell, ven aquí. Y por supuesto, adelante lo que tenemos. Si ya estaba Pulisic, ok, después se va Willian, se va Pedro, y cambias a Willian y a Pedro con Hakim Ziyech y con Kai Havertz. Y además a Kai Havertz lo vas a emparejar con Timo Werner. Las opciones son fantásticas para el Chelsea. Es increíble cómo ha mejorado una de las zurdas, o una de las mejores zurdas de Europa en Hakim Ziyech, uno de los mejores delanteros de la Bundesliga en Timo Werner, una de las más grandes joyas del mundo del fútbol en Kai Havertz, y que vienen a estar en la misma estructura deportiva con Pulisic, con Tammy Abraham, con Olivier Giroud, con Callum Hudson-Odoi, con Mason Mount. Es un equipo que pieza a pieza es fantástico. Todavía no han terminado y parece que van a tener pelea en la portería para que en todas las líneas haya una competencia totalmente de locura. Y en la central parece que podría llegar todavía a un otro nombre, que podría ser Declan Rice, que además puede jugar como contención. Madre mía, lo del Chelsea creo que sí se da un paso hacia adelante, pero por supuesto creo que Kai Havertz es el jugador que muestra o que personifica lo que es la temporada del Chelsea, porque 100 millones de euros totales, el jugador alemán más caro de la historia. Aquí obviamente se le va a exigir y criticar muchísimo esta temporada a Frank Lampard, porque si fue el underdog la pasada e hizo una temporada fantástica y superó expectativas, ahora esas expectativas se redoblan, y con la llegada de estos nombres, cualquier cosa que no sea Champions League es un fracaso. Yo sí creo que mínimo tienen que repetir la 4ª posición de la temporada pasada. Y ya si estamos hablando que logran dar el paso de colocarse con los 2 equipos que creo que siguen siendo mejor en todos los sentidos posibles, ya estaríamos hablando de que tanto United como Chelsea puedan dar ese paso para pelear con los siguientes 2 puestos. Y aquí estuve pensando muchísimo, les juro que iba a colocar a este equipo en la 4ª posición y recorrer al United a la 3ª, al Chelsea a la 2ª, pero creo que todavía le falta ese paso al United y al Chelsea como para decir que ya están al nivel del Liverpool. Por supuesto, en consecuencia ya saben quién creo que es el campeón. En resumidas cuentas, para no lanzar pleonasmos con el Liverpool, que sabemos que línea por línea es uno de los mejores equipos del mundo, el campeón actual de la Premier League, que tiene a algunos de los mejores jugadores del mundo en su mejor versión. Algunos sí post-cuarón se vieron bastante, post-cuarentena, no el director, sino por la cuarentena se vieron un tanto afectados. Mi gran problema, y por lo que coloco a Sadio Mané como el jugador clave, pero deberían estar Firmino, Salah y Mané, es que pasa cuando estos 3 nombres no estén. Sí, ya trajeron a Tsimikas, sí, quieren a Thiago Alcántara, pero ¿qué pasa cuando no estén? Ya sabemos que sonó muchísimo Timo Werner y que Jürgen Klopp habló con Timo Werner y sonaba como un emparejamiento hecho en el cielo, y un problema que quisieras tener de que aquí en alineo a Werner, a Firmino, a Mané, a Salah, ¿quién va a jugar? Era un problema que querías tener, pero ahora no tienes ese problema. No tienes ese problema de profundidad de plantilla. No sé si le va a ajustar para volver a repetir la Premier League, para estar en la Champions League, volver a repetir, hablando de pleonasmos, y justo acabo de decir un pleonasmo, por lo que yo los coloco en la 2ª posición, y arriba de ellos el Manchester City. El Manchester City, hablando de Pep Guardiola y el estilo de juego, es fantástico. Tiene a Kevin De Bruyne, que probablemente es el mejor futbolista de la actualidad. Argumentos, debate, creo que es un debate muy interesante. Pero además de eso tienes a Ederson, que creo que es un portero fantástico, aunque muchos dicen que como que no, y que Ederson es increíble, solo que es el segundo portero de Brasil. También tenemos en la central una mejora palpable con Nathan Ake.
que es un central por izquierda, y para cuando Aymeric Laporte se llegue a lesionar y dar esa rotación, mucho mejor que estar improvisando con Fernandinho o tener que recurrir a Nico Otamendi o a John Stones. Además van a traer a Kalidou Koulibaly, lateral por derecha con Cancelo y Walker en lo que tendría que ser el ideal. Por izquierda la pelea que podría darse entre Mendy, Zinchenko y Angelino si al final se termina quedando. Además de Kevin De Bruyne, Gundogan, el señor Rodri, que espero algo más esta temporada de Rodri, Fernandinho probablemente regresando a ese puesto de medio centro. Y ojo con lo que pueda suceder con Phil Foden y Bernardo Silva, que con la salida del Chino Silva creo que van a tener mucha más oportunidad, mucho más bola, y esto va a ser bien importante. Tenemos a gente como Riyad Mahrez, el desequilibrio, Raheem Sterling, otro jugador desequilibrante que hay que afinar un poco la puntería, y la pelea por la delantera entre el Kun Agüero, que parece que ya está llegando a sus últimos años, y un Gabriel Jesus que parece que apenas está comenzando. Creo que en cuanto a nombres, en cuanto a estilo y en cuanto a un equipo que se ha ido forjando, creo que el Manchester City por lo menos esta temporada ganará la Premier League. Veremos si en las predicciones de la Champions digo que ganarán la Champions. Pero por supuesto, damas y caballeros, esas son mis predicciones. Ahí las tienes. Quiero leerte a ti en la sección de comentarios. ¿Cuáles son tus predicciones? ¿Algún jugador a seguir? ¿Algún jugador joven que te emocione? ¿Un jugador infravalorado? ¿Un jugador sobrevalorado? Lo que quieras comentar. ¿Qué opinas de mi orden? ¿Estás de acuerdo? ¿Modificarías algún puesto? ¿No estás de acuerdo en algún argumento? Todo eso va en la sección de comentarios, y por supuesto también a través de mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, enlistadas en la descripción del video, donde también habrá dinámicas justamente de predicciones de Premier League. Habrá este video también con la Liga, la Bundesliga, la Serie A, Champions League, UEFA Europa League. Espera muchos más videos aquí en Casa Deportes, el ranking de camisetas por liga local y visitante de estas ligas mencionadas. Por supuesto también MDF y mucho más contenido en torno a la temporada 2020-2021. La vamos a pasar bien con la Premier League. Es ya un pleonasmo decir que es la liga más espectacular. Ya nos podríamos poner a debatir si la mejor liga del mundo. Pero en cuanto a nombres, cuanto a equipo, competencia, estructura, emoción, afición, que esperemos afición dentro muy poco, la Premier League 2021 promete muchísimo. Damas y caballeros, eso es todo por este video. Ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. No olviden comer frutas y verduras. Y que ahí nos salemos.